Ajá, 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 ajá. Hello, 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 sí soy yo. Estamos en Cuéntamelo Todo y hoy me acompaña una persona a la que admiro muchísimo. Vamos a hablar de esos retos de la vida que te pone, no sé, yo sé que Dios elige a sus mejores guerreros para las pruebas más difíciles. A veces suena difícil y uno escucha los mensajes en redes sociales de chiste: Señor, no me vayas a poner a prueba este año porque no quiero ser tu mejor guerrero. Me acompaña Edelis, así es su nombre, lo que pasa es que yo se lo cambio, yo le digo Edelis. Ella es una mujer de Dios, una mujer que tiene muchas pruebas en donde les puedo confirmar como testigo presencial que Dios existe. Y nada, sin más preámbulos, aquí en Cuéntamelo Todo, en este episodio de esta nueva temporada, que es Fuertes y Fabulosas 2.0, Edelis, mi Edelis, bienvenida. Gracias, mi Caro. Gracias por prestarme esta ventanita y poder hablar un poco de eso que quieres que compartamos hoy. Sí, porque es que el año pasado, en el año 2023, Dios nos dio la oportunidad a través de la historia de tu esposo, de Michael, de saber que Dios sí nos escucha, sí está, y que cada día que lo pongamos en duda tenemos que recordar y recurrir a tu historia. Quiero que tú la cuentes, quiero que tú brevemente hagas la sinopsis de cómo este milagro, ya ella siempre había tenido la fortaleza espiritual de cada problema que nosotras como amigas, tenemos un grupo de amigas, teníamos, siempre era de las que nos daba esa palabra de apoyo, ese aliento, esa frase, bien sea del diario vivir o de la Biblia, para que no nos olvidáramos que Dios nos escucha. Y yo no soy pastora ni ando predicando la palabra, pero para mí es importante este tipo de conversaciones en este momento del año en donde hay tanta gente que ha perdido la fe. Sí, definitivamente. Bueno, para los que todavía no han visto esa hermosa historia que Dios hizo en mi familia, un lunes, una mañana cualquiera, yendo a hacer ejercicio. ¿Quién se imagina que haciendo ejercicio podía tener un ataque del corazón mayor? Y eso le pasó a mi esposo. Eso le pasó el octubre 9, en la mañana terminando nuestra rutina. Él empezó a sentir un dolor y ese dolor lo llevó a sentirse peor y terminar en el suelo del gimnasio, donde enseguida pues vino el rescue y después la ambulancia. Normalmente siempre llevamos al pequeño, que es Luciano, con nosotros, va al club mientras hacemos ejercicio porque los otros van a la escuela. Y nada, me tocó ir a la casa, buscar a una gran amiga para que se quedara con el niño, mientras mi esposo iba en la ambulancia. Yo no me pude quedar en ese momento a esperar que vinieran por él, sino yo resolver por un lado y alcanzarlo después al hospital. Cuando me encuentro un policía, él me dice, bueno, si quieres toma mi teléfono para que puedas llamarme y así dejarte saber a qué hospital lo llevamos y cuándo lleguemos. Efectivamente, dejé al niño, me fui, me cambié y me voy al hospital. Cuando voy camino al hospital, llamo al policía y le digo, ¿dónde están? Me dice, ya estamos llegando al hospital y ya él lo están atendiendo en emergencia. Bueno, cuando yo llego, qué coincidencia, ¿no? Que cuando yo te dije ese número de cuarto, ese día veo el cuarto número 23. Ese cuarto número 23 estaba en llamas, o sea, estaba encendido porque justo cuando yo estoy entrando en emergencia y digo, yo soy la esposa de Michael Gianotti, ahí enseguida me agarra la mano la enfermera y me dice, tú eres la esposa, pero cuando ella me dice, tú eres la esposa, para llevarme al cuarto, enseguida se prendió esa alarma. Y esa alarma empezó a sonar y empiezo yo a ver enfermero y enfermera que entra y sale corriendo buscando todo equipo. Y ella enseguida me manda al cuarto de espera. Ahí tuve como 25 minutos. Después de esos 25 minutos yo iba y veía a todo el personal que entraba y salía y le preguntaba y todos me decían, todo va a estar bien, estamos haciendo lo mejor que podamos. Eran sus palabras de todos, no podían decirme nada. Cuando hasta que llega la jefa de emergencia y me dice, mira, estamos tratando de salvarle la vida a tu esposo, ya tenemos media hora y él no responde, él no está teniendo pulso. Eso Así, sumándole los minutos desde que pasó el episodio, cuando lo recogió la ambulancia, súmenle ese montón de minutos más media hora de tratar de
resucitarlo, ¿no? Ya cuando él iba en la ambulancia, ya él iba con el ataque. Ya él estaban dando las primeras resucitaciones cuando él iba. Porque por lo que él me cuenta, él sintió un dolor muy fuerte cuando empezaron a darle los chops y enseguida ahí lo durmieron porque él no aguantaba, él decía que le dolía mucho. Él decía, eso es una fuerza, bueno, él dice, eso se siente como peor que un caballo. Y nada, cuando ella entra, obviamente ahí entró mi parte espiritual. Dentro de mi desespero y de mi preocupación, me vino a la mente escribir en el grupo de las bochincheras. Nosotros tenemos un grupo para todas las personas que nos están escuchando que está activo desde hace ya formalmente un año, aunque muchas nos conocemos desde antes, pero las agrupé al inicio del año pasado, en donde nosotras celebramos todo, el Reyes Magos, el Día de la Amistad, después que es el Día de la Mujer, el Día de la Madre, etcétera. Y ese grupo se convirtió en ese apoyo moral, espiritual y emocional para todas y cada una de nosotras que, pues, por supuesto, tenemos desafíos, momentos tristes, alegres, cumpleaños, de todo un poquito. Entonces, escribió Delis en ese grupo. Ajá, ¿escribes? Y bueno, porque obviamente como mujer de fe y creyente, yo dije, la oración tiene poder y yo tengo que mover a mi gente a que ore por mi esposo. Y le pongo yo en el grupo de la bochinchera, muchacha, estoy en emergencia con mi esposo está teniendo un ataque del corazón, necesito que oren. Y después me voy a otro grupo dentro de la iglesia y pongo lo mismo. Y llamo a mis amigos de Orlando. Cuando llamo a mi amigo de Orlando, él enseguida me dice, necesito darte una bendición. Necesito hacer una oración en este momento para ti, para que tengas la fuerza y la fortaleza que necesitas. Bueno, él me dio esa oración. Después me llama su esposa y dos muy buenas amigas que tengo también allá. Y ellas se quedaron conmigo en el teléfono para, obviamente, motivarme y darme esa fortaleza que yo necesitaba porque en mi cabeza estaba, o sea, ¿qué está pasando? No entiendo. Hace unos minutos estaba haciendo ejercicio y ahora estoy viendo a mi esposo batallando por su vida en una sala de emergencia. Y pues ellas estaban allí, ellas escucharon obviamente cuando la doctora me dijo todo esto, ella me decía, Eder, tú eres una mujer de fe, tu fe mueve montaña, así que vamos, tú eres muy valiente, confía en Dios, Dios te va a salvar, a tu esposo, todo va a estar bien. Y escuchando todo esto, escuchando enseguida todos los mensajes que todas mis bochincheras empezaron a escribirme, a mandarme, tú estabas de viaje, obviamente, yo ni siquiera te había dicho nada. Yo ni a tu mamá, ni estaba nadie, porque en Madrid. Lo que ellas quieren mucho a mi familia, especialmente a mi esposo. Acabábamos de celebrar el cumpleaños de tu esposo semanas atrás. Exacto. Y a mí me impresionó tanto. O sea, yo primero no entendía porque Michael, el esposo de Delis, es un hombre atlético, un hombre que se ve muy bien, se cuida, es una persona que tiene buena alimentación, etcétera. Y es que no me entraba en la cabeza. Hay momentos en los que, como tú dices, ya va esto, es que no puede ser el esposo de Delis. Y preguntaba, es que Delis fue la que lo confirmó, es verdad. O sea, yo me iba a desmayar en el lugar que yo estaba, en el otro continente, mija. Sí. Y bueno, nada, empezó todas esas oraciones a dar fruto. Empiezo yo a arrodillarme. No hubo un segundo que yo no me arrodillara en ese cuarto donde yo estaba, a orar, a pedirle al Señor, a Dios que me regresara a mi esposo. Que yo ¿Sí sentiste que tu esposo estaba al borde de la muerte? ¿Lo sentiste? No, a pesar de que tenía ese miedo en ese momento, o sea, fue como fueron emociones muy, muy raras, muy que ni yo misma me las podía explicar. O sea, una parte tenía miedo, una parte estaba angustiada y preocupada, pero en otra yo estaba completamente segura de que él iba a estar bien, de que Michael no se iba a morir y de que él iba a estar con nosotros. Entonces, cuando obviamente ella viene y entra por segunda vez el cardiólogo, ya ahí habían pasado 60 minutos sin pulso, 60 minutos donde ellos todavía seguían dando CPR y él no respondía. Y él me dice, bueno, ya nosotros rompimos el protocolo, ya el protocolo es media hora y pasó 60 minutos y él no responde, así que vengo a decirle es que pase al cuarto a despedirse, porque ya no podemos hacer más nada por él. Ya humanamente hemos hecho todo. Cuando él me dice eso, mi caro,
yo sentí que mi cuerpo y mi mundo se me fue. O sea, ahí yo sentí como que todo salió de mí. Y me lanzo al suelo a llorar. Obviamente a ponerme las manos en la cabeza y no entendía todavía lo que yo estaba escuchando. Yo decía, no puede ser. Pero algo en ese desespero y en esa lloradera y en ese que me entró, estaba un gran amigo de él allí, y me abraza y nos vemos y lloramos, pero nos veíamos como que, ¿qué está pasando? O sea, Ay, Dios no puede mío, ser por Dios. lo que estamos escuchando. Y algo me dijo a mí, levántate y ponte en negación. Cuando yo me levanto, Ay, yo Dios le mío. digo al doctor, no, yo no acepto eso. Usted tiene que salvarle la vida a mi esposo. Usted tiene que ir y salvarle la vida a mi esposo porque yo sé que él no está muerto. Cuando él escucha esas palabras, me dice, pero es que son 60 minutos. ¿Nunca viste a tu esposo muerto? ¿Nunca en tu cerebro esa frase del doctor, porque fue el doctor quien vino a decírtelo, porque esa era su responsabilidad, te trajo a ti una imagen de voy a ser viuda, me voy a quedar con 4 hijos? ¿Cómo fue el minuto o el segundo cuando tuviste que entrar a ese cuarto supuestamente a despedirte de Michael? Bueno, fue bien duro. Creo que en 13 años que tenemos de casado, nunca había vivido una experiencia así con mi esposo, nunca. Y el verlo postrado en esa cama, entubado como estaba, y todavía ellos tratando de salvarlo, porque aun cuando yo entré, ellos no dejaban de darle los CPR. O sea, a pesar de que él me fue a buscar para despedirme, ellos no dejaban de tratar de salvarle su vida. Y por eso digo, siempre estuvo presente Dios en cada momento, desde que los recogieron hasta que llegó al hospital, porque mientras ellos estaban diciendo, son 30 minutos, como el protocolo regularmente lo hacemos, ¿por qué se quedaron 60? Algo les decía a ellos, tenemos que seguir. Él va al cuarto, obviamente a ningún familiar lo hacen pasar al cuarto donde está la persona, sino hasta que fallece y después le dicen, bueno, vaya a ver el cuerpo. Entonces, si tú te pones a pensar, fueron muchas cosas donde Dios estuvo presente y donde Dios estuvo haciendo su plan, o sea, su propósito, que era obviamente darnos ver y vivir este milagro. Creo que a todos, porque hasta el médico, porque quienes nos están escuchando y viendo también, el doctor que estuvo a cargo, un doctor muy joven, fue entrevistado en medio de comunicación, lo pueden encontrar seguramente en YouTube, colocando la historia de Michael Gianotti en Primer Impacto, y realmente hasta él habla de la palabra milagro. Y cuando uno escucha a un hombre de ciencia, ¿sabes? Hablando de Dios, es que tú dices, wow, es que los incrédulos, los escépticos, tienen que escuchar esta entrevista, tienen que volver a creer. Definitivamente. Entonces, cuando estás en ese momento, en ese momento de Dios, hablándoles a todos ustedes, ¿qué pasó? Yo me lo sé, pero es impactante escucharla a ella contar la historia de esos minutos claves. Sí, cuando ya yo voy camino a ese cuarto con el doctor, obviamente ya yo iba ahí sí iba yo con un miedo grandísimo por lo que yo iba a encontrarme. Y cuando yo lo veo ahí, bueno, veo a mi esposo en esa camilla, pálido, sin color, todo su cuerpo sin color, entubado. Y a mí algo me dijo, y obviamente eso fue el Espíritu del Señor, que me decía, agárrale sus pies. Y yo agarré los pies de mi esposo y empecé a hacerle como este movimiento en todo lo que fue todas sus piernas. Como un masaje. Como un masaje. Pero yo lo hice como para que él me sintiera, para que él supiera que yo estaba ahí, aunque él no me escuchó en ningún momento. Porque de hecho después que él despertó, yo le preguntaba, ¿tú me escuchaste? ¿Tú escuchaste algún grito? Y él me dijo, nada. Entonces, en ese momento que yo lo agarro, empiezo a hablarle. Obviamente, cuando yo le digo hablarle, era gritando, era desesperada ya, implorándole al Señor un milagro. Era yo diciéndole, tú no me puedes dejar, yo estoy aquí, yo tengo 4 hijos contigo. Y le empecé a decir, Giovanni, Amaya, Luciano, Jacob, o sea, te estamos esperando, yo estoy aquí esperándote, yo sé que tú no estás muerto, yo sé que tú estás vivo, yo sé que tú tienes pulso. Y yo seguía y le repetía y le hablaba, desesperada, llorando, gritando. Ya hubo un momento que la primera enfermera que fue a hablar conmigo
ella le decía a ellos en inglés, ya hay que sacarla, porque ella está ya en un estado que no nos permite seguir. Y hay que sacarla. Cuando yo le escucho a ella decir eso, es cuando yo les demando a ellos, fue cuando el doctor dijo, es que ella nos demandó a todos. Ella nos demandó que teníamos que quedarnos, que teníamos que seguir salvando la vida a su esposo. Y eso fue lo que yo hice. Eso fue lo que yo ¿Te sentí. acuerdas las palabras exactas que le dijiste? Sí, yo le dije, aquí nadie se me va. Gritando y haciendo esto en la cama. Yo le decía, aquí nadie se me va. Aquí todos se quedan a salvarle la vida a mi esposo. Ninguno va a salir de aquí. Y de hecho, nadie va a salir de aquí. Y todos ellos se quedaron como que, ¿qué es esto? Y cuando yo les digo eso a ellos, y hubo un momento, no sé si fue visión, no sé si fue, pero yo vi que la mano de Michael estaba así y de repente hizo así. Cuando yo vi ese movimiento, ahí yo le seguía insistiendo a ellos, él está vivo, él no está muerto, él está aquí. Y ellos decían, no, es que, entonces se empezaron a preguntar entre ellos, ¿tienes pulso? Porque habían varias personas tocándole el pulso de diferentes partes del cuerpo. Y él le decía, no tengo pulso, este le decía, no tengo pulso, el otro, no tengo pulso, no hay nada. Y obviamente la máquina arrojaba que no había pulso. Cuando ellos se preguntaron, yo le seguía insistiendo, yo le decía, sí, yo sé que él está vivo, yo sé que él tiene pulso. Ahí empiezo yo a orar. Yo pasé a la fase de hablarle a él, de implorarle, de decirle, yo estaba ahí, empiezo a llorar. Y gritando, viendo hacia arriba, yo le decía, Padre, yo sé que tú eres un Dios de milagros y yo sé que tú puedes hacer este milagro, porque así como yo lo he podido escuchar de otros, hoy yo quiero vivirlo, hoy yo sé que tú puedes hacerme ese milagro de devolverme a mi esposo. Cuando yo digo esas palabras, Caro, y yo vuelvo a repetirlas, ellos todos se quedaron, hubo un silencio y una paz en ese cuarto, que de repente el doctor, me acuerdo que le dice, agárrame el ultrasonido y chequéale el pulso por la pelvis. Cuando ellos vienen con la máquina, yo me arrimo y ellos empiezan a chequear. El pulso obviamente no se vio el momento que ellos lo pusieron al principio, pero de repente empezaron a mover y de repente algo muy lentamente, empezó a venir. Cuando eso empezó a venir, enseguida todo eso allí, bueno, te imaginarás, ese cuarto estaba ropa y todo eso roto, tirado. Enseguida cuando ellos sintieron pulso, dijeron, hay pulso. Enseguida el cardiólogo dijo, vamos rápido. Allí es donde es una parte muy importante cuando Michael escuchó eso, cuando él volvió. Y él dice, vamos rápido, 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 hay pulso, vamos a meterlo para hacer el Cateterismo. El cateterismo. Si todo está bien, dice el cardiólogo, lo metemos de una vez a cirugía. Efectivamente. En ese momento que están preparándolo para llevarlo a cirugía, todo estaba funcionando lento, pero estaba funcionando. Empezaron a verle todos los riñones, esto, lo otro, se veía todo claramente, que todo estaba pam, pam, pam. Llega alguien muy querido de nosotros, de la iglesia, y como te dije, creemos mucho en la oración. La oración tiene poder, mi gente. Ustedes no saben el poder que tiene la oración, como nuestra fe. Y yo le digo, no pierdas tiempo, ni un segundo, no, que vamos a esperar que ellos se muevan. No, es ya. Tú tienes que darle esta bendición de salud a mi esposo ya. Y enseguida, en medio de que yo estaba firmando papeles, bolsa para si él necesitaba sangre, porque una de las cosas que el doctor me decía, le pusimos demasiados medicamentos para disolver los coágulos. Y tenía coágulos. Demasiado. Bueno, en caso de, ellos tenían que poner todo el mayor medicamento para que todo fuera evolucionando y ellos pudieran hacer lo que iban a hacer, que era la cirugía. Y él me dice, me da miedo es el hecho de que cuando vayamos a abrir vaya a haber un sangrado, empiece a haber sangrado. Entonces me hizo firmar los papeles bueno, ya le estaba anestesiado, de la sangre y todas las cosas que te ponen a firmar. Los consentimientos, claro. Los consentimientos. Y empezó yo a firmar, pero en medio de que yo estoy firmando, esta otra persona está dándole esa bendición a Michael también. Cuando él hace la oración, a él se lo lleva. Salimos todos, yo fui al lado de él, iba orando, iba diciéndole, Padre, gracias por devolvérmelo. Yo sabía que tú me ibas a hacer el milagro, yo sabía. Y todavía yo estaba como dirigiendo, pero a mí me tomó varios días el dirigir lo que yo viví. O sea, tú para digerir todo eso, imagino que es que estabas en una película, Edelí, era una película producida por Dios. Porque de esa tragedia lo que hay un gran aprendizaje y lo que tal vez en este episodio les quiero transmitir. Cuando yo llegué a Estados Unidos de España, habían pasado, yo creo que el día siguiente que yo llegué. Sí.
El 10, yo llegué el 10, si mal no estoy, de octubre. Y yo recuerdo que llegué directo al hospital. El esposo de ella, insisto, es muy guapo. Ella lo sabe. Y cuando llegó a la habitación, que por supuesto todavía está, a él le fracturaron las costillas porque fueron mucho golpeteo para poder revivirlo. Y cuando yo lo veo, yo le digo, óyeme, Michael, si esto es lo peor que tú te vas a ver en tu vida, dime, ¿no? Dime algo. Él no podía hablar mucho, pero dentro de lo poco que habla, dice, dile que te cuente lo que me pasó. Pero obviamente yo pensando que me va a contar todo esto, resulta que había otra historia detrás de lo que él estaba viviendo cuando su esposa le agarra los pies y lo que él estaba pasando. Cuéntalo tú. Bueno, entonces para resumirle aquí y terminar y entrar a esa parte, a él se lo llevan, le hicieron su cirugía, gracias a Dios todo salió bien, pero había esta otra parte de preocupación para el doctor y todos los que estaban allí, que sabemos que 10 minutos sin oxígeno al cerebro es suficiente para que haya muerte cerebral o haya algún daño grande en todo su cuerpo a nivel neurológico. Y pues bueno, cuando el doctor salió de la cirugía, él me dice, todo salió bien, perfecto, 40 minutos, yo sentí eso como rápido, pero al mismo tiempo yo estaba sentada en esa sala todavía orando, y seguía pidiéndole al Padre, sigue haciendo tu parte. O sea, yo sé que hiciste lo más grande, pero ahora necesito que él esté bien. Ahora necesito yo recibir a mi esposo completamente sano. Por eso es que dicen que cuando uno pide, uno tiene que pedir completo. Completo. Y entonces yo seguía pidiendo, yo no paré porque lo vi que lo metieron a cirugía, no, yo seguía orando. Y entonces cuando él dice, bueno, ahora vamos a ver su recuperación, ahora vamos a esperar, le estamos quitando la anestesia lo más que pudimos para poder ver su recuperación más rápido. Si podía respirar por sí solo, reaccionar. Reaccionaba. Y bueno, la sorpresa fue que cuando él lo llevan al ICU, él empieza a despertar y empieza a mover los pies, empieza a mover las manos. De hecho, vi un amigo y le hizo esto al amigo. El gesto de las manos cuando tú los cruzas como de pana, pues, de amigo. Y de repente el doctor estaba ahí, las enfermeras estaban ahí, y me recuerdo que las enfermeras tan bellas, cuando ellas vieron a Michael, empezaron a llorar. Es que, claro, fue un acontecimiento bien grande para ese hospital, para todos los que estuvieron. Lo llaman el hombre del milagro. El hombre del milagro, así lo llamaron toda la semana mientras estuvimos allí. Y todos los especialistas de otros pisos iban a conocerlo y decían, queremos conocer al hombre del milagro, queremos ver por nuestros propios ojos que él está bien, porque el doctor no podía creer que la misma noche le dicen, porque él hacía señas del tubo, que le molestaba, que él no podía respirar. Claro, a él le rompieron 8 costillas, tuvo una contusión en el pulmón derecho también, eso ocasionaba que no pudiera respirar como debiera, porque al hacer esto, las costillas no lo ayudaban para nada, el dolor era inmenso. Ay, Dios mío. Y ellos le decían, ok, te vamos a quitar eso si tú nos demuestras que tú en 1 hora puedes respirar por sí solo. Y él me decía que él eso lo tomó como algo chistoso. Como un reto. Como un reto, porque él dice, es 1 hora, ok. Él decía dentro de él mismo, él decía, véame. Y empezó. Que yo sepa, nadie que sale de un ataque, de un infarto y que está entubado, se lo quitan el mismo día. Horas después. Una pregunta, ¿Michael medita usualmente en su vida antes de este episodio? No. Es que lo que está contando Edelige es, primero, control mental, es que la mente controla tu cuerpo y que una persona a horas de sufrir un ataque al corazón casi masivo estaba en control de su respiración. Y bueno, él cumplió esa hora, se lo retira y ahí empieza él, obviamente, a hacer él. Cuando el doctor ve esa parte de que le dice, Michael, y él escucha, ¿no? Y él responde y le dice, sí, tú sabes que tú eres el hombre del milagro, tú sabes que tú fuiste un milagro de Dios. Y él no entendía, porque obviamente él estaba despertando. Y entonces cuando el doctor le dice eso, bueno, empieza él a echar broma. Tú sabes que él es muy echador. Sí, él es muy jocoso, él es muy dicharachero. ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Entonces, cuando el doctor le empieza a hablar, cada vez que el doctor iba al cuarto, todos los días, el doctor le decía las mismas palabras. El doctor le decía, tú eres un hombre, tú eres el hombre del milagro. ¿Cómo él recordó lo que le pasó? Estoy hablándote de lo que vivió, que todavía no hemos contado.
Días después, 2, 3 días después, porque él no dejó que yo le contara mi experiencia ni lo que él vivió, porque él decía, ya va, todavía no me lo digas. Y así pasaron 2 días. Hasta que llega el amigo que estuvo conmigo, que vivió conmigo todo. Obviamente, yo viví mi experiencia desde mi perspectiva. Claro. Ella vivió desde su perspectiva. Y los dos tenemos historias distintas, aunque fue el mismo día. Entonces yo no llegué el día siguiente. Yo debo haber llegado un día después. Porque tú llegaste 2 días tengo que haber llegado 2 días después, porque cuando yo llegué, Michael quería que tú me lo contaras. Entonces pasaron 2 días. Sí. Entonces cuando ya él está preparado, él me dice, no, pero todavía tu parte no me la cuente. Empieza el amigo a contarle su parte. Cuando ya el amigo le empieza a contar su parte, él me dice, dentro de lo que él empieza a recordar, porque ahí empieza, cuando él le dice las cosas, él empieza a tener visiones como recuerdos, ¿no? Y dice, tú sabes que yo soñé, que yo me vi en la camilla. Estaba yo solo y una persona con el pelo gris. Solamente le veía nada más como un pelo gris. Y me dice, y yo sabía que esa persona me estaba dando una bendición de salud. Porque obviamente yo entiendo lo que es esa seña y lo que yo... Claro. Veo. Pero si prestamos atención a lo que él me estaba contando, él salió, su espíritu estaba fuera de su cuerpo. Claro, claro. Él estaba en la esquina del cuerpo, viéndose. Él dice que él veía su cuerpo, esta persona dándole esa bendición de salud, y no veía nada más, todo estaba oscuro. Cuando él me dice eso, yo me echo a reír, porque yo le digo, un sueño. Y le digo, wow, tú sabes, mi amor, que eso no fue un sueño, eso pasó en realidad. O sea, a ti te dieron una bendición de salud antes de ir a la cirugía. Entonces me dice, bueno, también estoy empezando a tener recuerdos como que soñé algo. Y yo le digo, ajá, ahora dime tu parte, porque yo viví una parte y tú no quieres que te la diga, pero yo quiero escuchar primero la tuya para yo poder atar todas esas cosas que estaban pasando de este lado. Y cuando él me lo empieza a contar, obviamente, yo ahí mismo caí. Yo ahí mismo empecé a atar todo. Y todo fue tan perfecto que yo digo, Dios siempre estuvo al control de todo. Dios estaba en cada segundo en ese cuarto. Era su copiloto. Y no era el tiempo todavía de él. No. Definitivamente, cuando yo le imploré a Dios por mi esposo, que yo lo quería de vuelta, Él me escuchó. Y realmente fue donde ocurrió el milagro. Entonces, empieza a tener mi esposo un sueño. Ese sueño es con un avión. Y ese avión tenía un nombre de peacemaker, el pacificador. O sea, veníamos unas semanas de haber tenido unas conferencias espectaculares con unos mensajes. Y justo uno de esos mensajes de ese domingo era de eso. Ser pacificador. Y él tiene este sueño donde él se monta en un avión y él dice, él no sabe manejar el avión, se encuentra solo. Él decía, bueno, aquí no hay nadie, me imagino que soy yo el que tengo que manejar el avión. Y él se monta y pilotea su avión. Él dice que él salió de la órbita de la Tierra porque la vio de lejos y veía lo azul, el mar, la cosa, y entró a otra órbita de otro planeta. Decía que era como gris, marrón, tenía unos colores ahí oscuros. Entonces, cuando él quería descender, él decía que la gravedad no lo dejaba. Él decía que él quería bajar y la gravedad lo sacaba. Él hacía esto y lo sacaba. Él decía y lo sacaba. Él dice que hizo eso varias veces. Pero en medio de que él hizo varios intentos y no podía, él vio hacia el tablero y se da cuenta que no tiene casi gasolina. Y dice, no, tengo medio tanque, con esto yo no voy a llegar. Esto me va a lanzar a otro planeta y nadie me va a encontrar. Dentro de lo que él pensaba. Y él dice que él se devuelve. Cuando él se devuelve a la Tierra, él dice que él aterrizó como pudo porque tampoco sabía aterrizar. Y cuando abre la puerta del avión, se encuentra con 4 ambulancias esperándolo. Y él dice, pero esperándome, si yo estoy bien, el avión está bien, porque hay ambulancias. Y allí es donde Michael se despierta. Y él dice que él vio una luz, obviamente no abrió los ojos, él vio fue una luz escandescente, amarilla, dice, y ahí yo escucho donde dice, vamos, despierte, vamos, que él despertó, vamos a cirugía. Esas fueron las palabras que Michael escuchó, vamos a cirugía. Señores, estaban pasando lo mismo en diferentes mundos paralelos, o sea, es como que Michael se hubiese ido y se devolvió, Dios lo devolvió, y nada más impresionante escucharlo a él contarlo y saber que lo que estaba pasando de este lado con su esposa
era la prueba de que todos quisiéramos vivir esto, por alguna razón te tocó a ti. Los que hemos perdido un familiar también, que pues no se pudo hacer nada, y nuestros familiares en encuentros te confirman que hasta ahí era su tiempo, dan como certeza de que lo que vivieron ustedes no solamente fue un milagro, sino una enseñanza. Yo me imagino que ahora Michael, en esta nueva oportunidad que Dios le ha dado a sus 46 años, porque es muy joven, es como, wow, Sí, una nueva vida. bueno, tanto así que estos amigos que estuvieron con nosotros, de hecho vinieron muchos de Orlando, ellos se fueron con otras perspectivas de la vida a través de esa experiencia de nosotros. Empezaron y nos dijeron, ustedes no saben cómo nos cambió la vida después de este episodio. Llegué y le empecé a decir a mis hijos cuánto más les amaba. Empecé a hablar con mi esposa y organizar y decir, dejemos de pelear por cosas tan tontas que a veces no tienen la importancia. Empezaron a vivir más la vida. Empezaron a darse cuenta, obviamente, que perdemos mucho el tiempo en tantas cosas, que la vida es nada. O sea, yo en lo particular, Caro, yo digo, wow, la vida es un segundo. Así como ahorita puedo estar aquí contigo, mañana quizás no puedo amanecer. Entonces, es eso, es vivir la vida como si fuera el último día. Es realmente eso que tú hiciste en tus 50, me pareció que, wow, mientras tú pasabas todo esto y que vivimos toda esta experiencia, yo decía, es que así es que tenemos que aprender a vivir la vida a partir de ahora. Sí. Como que si es el último día. Lo que quieras vivir, vivirlos. Obviamente estamos hablando de cosas que no vayan a involucrar, dañar a alguien, pero a veces perdemos mucho tiempo de calidad en cosas que no sabemos si son realmente importantes. Hay gente que acumula dinero y el aire no cuesta, no lo puedes comprar. La vida no la puedes comprar. De hecho, que hay un famoso episodio de la vida de Steve Jobs, quien murió siendo uno de los hombres más billionaires del mundo, y donde decía que en ese hospital donde se encontraba, él podía comprar todos los hospitales del mundo y mandar a pedir la máquina que fuera, pero es que el aire no se podía comprar. Entonces yo creo que es importante tal vez este episodio para, si tú que estás escuchando tenías alguna, no sé, duda, alguna queja, todos tenemos problemas. Nada es perfecto. En algún momento algo no está donde debes. Dicen que a quien le va bien en el juego le va mal en el amor. Es superfluo, es poquito. La vida es tan bonita, tan grande, tan hoy, tan presente, que esta anécdota de vida, esta historia que yo la quiero leer, ya me la sé, la hemos visto en televisión, la seguiremos escuchando en cuanto podcast te inviten, pero Ya lo sacamos en inglés también, pronto va a salir. yo quiero que escuche todo el mundo esta historia, porque tienen que devolverle al mundo la fe que necesita. Esperanza. La gente necesita mucha esperanza, mucha fe. La gente da por perdido cualquier cosa, un negocio, un momento, una relación, un camino, por pequeñeces. Sí, definitivamente el aprendizaje que yo tuve de toda esta experiencia, nunca me cuestioné por qué yo o por qué a mí, no, solamente que debo de seguir aprendiendo. Y creo que cuando estamos en los caminos del Señor, eso es la vida, seguir aprendiendo, crecer espiritual y personal, el seguir siendo mejor persona, el cambiar ciertas cosas que quizás no las estamos haciendo bien, buscar otra manera, otros caminos de cómo mejorarla, de cómo seguir buscando esa conexión con Dios, porque Dios siempre está allí, Él siempre nos escucha, Él siempre sabe lo que nos está pasando. Él solamente quiere tener esa cercanía con nosotros y escuchar que pedimos. Y como dijo Caro, ser muy directo, porque a veces cuando hacemos muy repetitivo lo que pedimos, por decir, si hacemos la oración de la misma manera, es como algo repetitivo que quizás no tiene eso como sustancia, hablar. No tiene como esa sustancia que le da, como que cuando estás hablando con una amiga. Exacto. O sea, tienes que ser específico. Dios, ayúdame a que mi hijo termine los estudios. Por favor, sáname a mi esposo de esa enfermedad. O sea, pedir sin miedo. Sin miedo, porque eso es lo que desea el Señor. Eso es lo que quiere Dios. O sea, que nosotros abramos nuestra boca, que lo busquemos, que le digamos, ¿sabes qué? No soy nadie sin ti. Realmente Así necesitamos siempre de Él. Yo siempre digo que cada amanecer es un milagro, e incluso que me hubiese gustado que con mi padre pasara lo mismo que con tu esposo, que después de ese CPR Dios no los dejara, pero bueno, eso es una falta de respeto de mi parte para lo que siempre Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y me queda claro que el milagro de la vida de mi padre se dio, que luego de que lo operaran a corazón abierto,
él pudiera despertar. Porque en esa operación, él mismo recuerda que sí vio el túnel, que se encontró con mi abuela, que le dijo tienes el reloj malo, pero haberse despertado de esa operación ya fue el milagro, porque él sí se fue. Haberlo podido ver despierto después de esa operación, que Dios nos lo regalara esos 4 meses después y que todas hubiésemos podido tocarlo, verlo. Cada quien tiene un milagro, lo que pasa es que no lo identifica. Exacto. Y yo inclusive el hecho de que algún familiar se les haya ido y que, bueno, igualmente a todos nos va a tocar. De manera más rápida, más lenta, a todos nos va a tocar despedir a alguien o que nos despidan a nosotros. Esa es otra cosa, Caro, y disculpa que te interrumpa. Sí. Es que muchas veces ni siquiera estamos preparados. O sea, pensamos... Es difícil. Que vamos a estar vivos para toda la vida. Y es mentira. O sea, pensamos que quizás nos vamos a morir un día, no sé, de viejito o de una enfermedad que va a venir progresivamente, pero nunca nos estamos esperando un ataque al corazón o un accidente que ni Dios lo quiera, salimos y no llegamos a nuestra casa, como ustedes pudieron vivir otro episodio que yo tuve también meses atrás, de cuando me chocaron. Y vi a esa persona rodar 4 veces y yo dije, esa persona se mató. Y no le pasó nada. No le pasó, pero ni esto. Entonces, para mí eso fue otro milagro, porque el ver a esa persona con la velocidad que me dio y cómo rodó su carro, o sea, yo dije, esto fue un milagro. Todos los días hay un milagro. Lo que pasa es que no somos lo suficientemente observadores. Definitivamente yo decía, gracias Dios. En ese momento, ahí sí temblaba yo, ahí sí lloré yo decía, gracias Dios porque me dejaste un día más, porque puedo regresar a mi casa, porque puedo estar con mis hijos, porque puedo seguirlos viendo. O sea, las experiencias las vamos a vivir de diferente manera. Las vamos a vivir en la casa, fuera de la casa, en donde quiera que estemos. Entonces, solamente es esa conexión con Dios. Siempre estar preparado por si ese es nuestro último día, por si esa es nuestra última noche y nuestro último despertar. Entonces, ¿qué les dejo de aprendizaje? Que vivamos más en amor, en armonía y con gratitud, como lo dice Caro siempre. La gratitud es la clave en la vida. Si nosotros agradecemos realmente lo que tenemos, porque si tenemos lo que tenemos, porque eso es lo que necesitamos, no necesitamos más. Es correcto. Y todo esto es prestado. Sí. El día que nos vamos, tú te vas a llevar la casa en el ataúd. No te vas a llevar nada. Tú te vas a llevar el dinero, tú te vas a llevar... No, nos llevamos lo que hemos construido, lo que hemos vivido, esos momentos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Por eso es tan importante esto, el abrazar, el abrazo, el tocarnos, el sentir. Te quiero, te amo. O quiero hablar contigo, ven para acá, o quiero saludarte. O sea, no se queden nunca con nada que quieran hacer. Eso tal vez es un gran mensaje y yo agradezco mucho el tiempo, la historia. Qué bueno que desde que la has podido contar, la cuentas desde el agradecimiento genuino y sincero de lo que les tocó como familia, que yo creo que el 31 de diciembre para ustedes tiene que haber sido muy especial, porque wow. No, después de eso, todos los acontecimientos que he vivido, yo le agradecí a Dios, gracias por este día, porque justo le pasa eso, el 18, nuestro hijo cumplía 12 años. O sea, a Michael le pasó eso el 9. Sí. Giovanni cumplía 12 años. Después vino nuestro 13 aniversario. Después vino la Navidad. Después vino no, mentira, antes de la Navidad, el cumpleaños de Luciano. O sea, mira todos los ¿Y saben eventos que él no hubiese podido disfrutar. Les cuento algo. Luciano, el hijo más pequeño de Michael y de Eli, cumple el mismo día que yo nací, el 24 de noviembre. Sí. Todo está escrito. Y el número 23 que Edelis mencionó, de la habitación en donde Michael se encontraba de emergencia, es el día, o sea, el número 23, la fecha en la que mi papá falleció, un 23 de febrero, que ya van a ser 9 años. Eso me impresionó a mí muchísimo y no estamos conectados con la gente que estamos conectados en vano. Sí. Toda la gente que está en nuestra vida está por algo. Podría quedarme hablando con ustedes de esto y más, y por eso me encanta mucho la interacción. Si quieren conversar conmigo, recuerden que me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas partes, @VenenoSandoval. No es lo que parece, pero ese es mi nombre digital, Veneno Sandoval. Los quiero mucho. Fue una conversación con la mujer del hombre del milagro. Y yo creo que es la primera vez que a uno le gusta que le digan así, la mujer el hombre del milagro. Gracias, bye. Bye.